bajo lluvia. Ahí También mucho, 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 y también refresco. con todo se vino. Sí, exactamente. Estoy viendo que hay 57 participantes. Vamos a esperar unos minutitos así se suman más compañeros y ya arrancamos. ¿Está? Dale.
Bueno, vamos a ir empezando. Se ve que el tiempo acobardó a varios, así que bueno, vamos a ir empezando los que estamos, que ya son casi -20, ¿está? Buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla y empezamos enseguida la clase. Bueno, empezamos. La clase pasada, si ustedes recuerdan, nos quedamos en lo que vienen a ser las definiciones de las distintas modalidades, las 3 que prevé nuestra ley, de las modalidades de tercerización. Habíamos visto ya la definición del suministro de mano de obra, también la del intermediario, y nos quedaba por ver esta clase la definición de la subcontratación, para así iniciar luego a analizar distintos aspectos que tiene la ley y regulaciones respecto de estas 3 modalidades de tercerización. Si ustedes, no sé si pudieron leer las leyes, la 18.099 y la 18.251, que es la ley modificativa, pero también complementaria de la primera, donde está justamente todo esto de definiciones y toda lo que yo les decía, el tema de tercerización. La ley es corta, pero tiene todas las regulaciones que vamos a estar viendo en clase. Bueno, este artículo primero, que la clase pasada también vimos, define en lo que es el literal A, lo que es la subcontratación. En esta placa está literalmente copiado lo que dice este artículo primero. Yo lo voy a leer, si alguien tiene ahí la ley y quiere ir siguiendo fenómeno. Y en definitiva, este artículo primero nos dice que existe subcontratación cuando hay un empleador, en razón de un acuerdo contractual, que se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona física o jurídica, que es justamente la empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentren integrados en la organización de estos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria, y ahí refiere a 4 tareas accesorias: mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia, ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo. El artículo que yo les dije, este literal A, dice exactamente lo que dice esa placa. Yo lo que hago es, acto seguido, viendo que ahí nos ceñimos a lo que dice el artículo únicamente, nos vamos a ir a esta placa que sí es importante. Como ustedes ven en esa definición, nosotros podemos descomprimir de esa norma lo que serían los requisitos para que exista subcontratación. ¿Está? ¿Qué nos dice ese artículo que nosotros vimos recién? Primero, que para que existe subcontratación entre una empresa principal y una empresa auxiliar, tiene que haber, primero que nada, un acuerdo contractual para ejecutar esas obras o servicios. Esas obras o servicios deben ser ejecutados por cuenta y riesgo de la empresa auxiliar y con trabajadores bajo su dependencia. Y dichas obras o servicios se tienen que encontrar integrados en la organización de estos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria, y de nuevo las 4 actividades que yo les dije hoy, de mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia, y el último requisito es que las actividades se pueden cumplir dentro o fuera del establecimiento, es algo indistinto. Entonces, ¿qué es esto de la subcontratación? Como lo vimos la clase pasada, estamos en un supuesto de externalización de operaciones. Quiere decir que yo, en el ejemplo que teníamos la clase pasada, por ejemplo, yo tengo es muy común los ejemplos, yo también lo dije en la clase pasada, por ejemplo, la Facultad de Derecho contrata una empresa de limpieza contrata a una empresa de limpieza para que
se encargue justamente de mantener limpia la Facultad de Derecho. ¿Y qué existe entre la Facultad de Derecho y una empresa de limpieza? Justamente un contrato civil o comercial, en este caso concreto, si yo estoy contratando que me limpien la facultad, lo que estoy contratando es un servicio de limpieza, y la empresa que le brinda los servicios de limpieza a la facultad tiene que contratar ella misma los empleados, o sea, aquellas personas que van a ir a limpiar la facultad, y va a dirigir directamente el trabajo de esas personas. Eso en cuanto a lo macro respecto de lo que hablábamos de la externalización de operaciones. Yo dejo de hacer algo yo y se lo encomiendo a un tercero que viene a ser la empresa auxiliar, como venimos a hablar. ¿Qué pasa con esas obras o servicios que yo le pido a un tercero que haga? ¿Qué nos dice la ley? Y ahí lo importante de esta placa, que tenemos los 4 requisitos para justamente definir que haya subcontratación o no. Las obras o los servicios tienen que estar integrados en la organización de estos, o cuando formen parte de la actividad normal o propia de la empresa principal. O si no, se tiene que tratar de una tarea accesoria, como es el caso de la limpieza que pusimos el ejemplo concreto. ¿Está? Como ustedes ven, ese literal C, yo se los puse en negrita porque ahora vamos a ver algunas cosas teóricas que existen, unas cuestiones teóricas, pero que hacen a la práctica para definir en definitiva en casos concretos si nos encontramos o no ante una subcontratación. ¿Está? Respecto de este requisito que yo les marcaba en un numeral C, la ley, ¿qué nos dice? Exige que estas obras o servicios tienen que revestir alguna de las siguientes condiciones. Uno es que esté integrado en la organización de la empresa comitente o principal. ¿Qué es esto de que esté integrado en la organización de la empresa principal? Cuando ustedes vayan a estudiar este tema, realmente lo que dice la ley respecto a que estén integrados en la organización de la empresa principal es un concepto que no se entiende mucho. Cuando se ha empezado a estudiar el tema y se ha visto de la aplicación práctica o no, la interpretación de lo que quiso decir la norma al referir de que yo, empresa principal, hago un contrato de subcontratación con alguien respecto de alguna tarea que esté integrado o no a la organización mía como empresa principal, es algo que no parece muy claramente, no está muy definido a qué se refiere. ¿tá? A este respecto, cuando justamente distintos doctrinos y demás analizan lo que significarían cuando se habla de que esté integrado a la empresa principal, Ameglio, por ejemplo, dice que para él serían esas, les voy a leer expresamente lo que dice el profesor, lo que decía el profesor Eduardo Ameglio, y decía que cuando hablamos de tareas que están integrados en la organización, pareciera que se trata así de aquellas tareas que son imprescindibles para que la empresa principal desarrolle su tarea, pero el tema es que cuando uno va a tareas imprescindibles, se vuelve a confundir con otros justamente elementos que dicen la norma, como ustedes ven la segunda que yo les pongo en la placa, cuando una actividad que yo tercerizo en alguien mediante un contrato de subcontratación que forme parte de la actividad normal y propia de mi empresa principal. Entonces, en definitiva, lo que dice Ameglio, que esta parte de la norma pareciera que lo que hace es asimilar a lo que se llama la tarea accesoria. Decía el profesor Ameglio que serían necesariamente esas tareas que necesita contratar la empresa principal para llevar adelante su actividad productiva, su explotación, y se inclina por asimilarlo a una tarea accesoria. Volvemos, yo en una empresa, en un laboratorio, lo principal es producir medicamentos, en una mutualista lo fundamental es asistir a la salud de los afiliados, pero hay otras tareas que son imprescindibles, que también deben cumplirse. Entonces Ameglio dice, esto yo lo llevo y me inclino a que es sinónimo de lo que son tareas accesorias. Después lo segundo que nosotros tenemos es que las tareas que va a existir subcontratación cuando una empresa principal utilice otra empresa para que le cumpla parte de la actividad normal y propia de la empresa comitente o principal. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la Ford, que es una empresa que ustedes la conocen, hace automóviles. Es muy común que en las empresas
automotrices, yo no sé mucho, si digo algo que no están así, me corrigen y me aportan, pero a ver, una empresa automotriz, por ejemplo, manda a una empresa para que les hagan las puertas, a otra empresa para que le hagan los sillones de los asientos, a otra empresa para que le hagan los espejos, después las distintas empresas les mandan, les venden esos productos a la Ford y después la Ford se termina de armar el auto, ensamblarlo y demás. Entonces, claramente acá es un ejemplo de subcontratación en el entendido de que el giro principal de la Ford es evidente, es notorio, entonces se tiene que servir de otras empresas que son proveedores de él, que son empresas auxiliares para que hagan, para que les brinden ciertos servicios o les vendan o en definitiva hagan ciertos productos para que la Ford pueda justamente desarrollar lo que es su actividad normal y propia, que es en definitiva vender automóviles. ¿Está? En esa línea, cuando nosotros seguimos desmenuzando ese artículo primero, se vuelven a repetir varias cosas. Primero, las actividades que yo tercerizo en una empresa tienen que estar vinculados a mi actividad principal, es todo lo que estoy viendo, es todo lo que estamos mencionando con este ejemplo que dimos de, por ejemplo, una empresa automotriz, y además la ley dice que para que las obras o los servicios quepan en lo que es la definición de subcontratación, se tiene que tratar de actividades accesorias. Es el ejemplo que ya mencionábamos desde la clase pasada, como es, por ejemplo, los servicios de vigilancia en distintas empresas, como pueden ser bancos, sanatorios, o empresas privadas que por seguridad hoy por hoy contratan un servicio de proseguro, o el que haga sus veces, también las empresas de limpieza, y demás. Hay una cuestión importante respecto a este último ítem, de que si toda tarea accesoria en definitiva que no refiere al núcleo principal de una empresa es subcontratación o no. A este respecto, lo vamos a ver más adelante, la doctrina está dividida. Hay algunos profesores que entienden que cuando se habla de actividad accesoria hay que estarse específicamente a lo que dice la ley, que dice que hay 4 actividades accesorias: el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y la vigilancia. ¿En qué fundan los autores que dicen que lo que dice la ley respecto a las tareas accesorias es taxativo? Que si uno va a la exposición de motivos de la ley, en el año 2007, quedó claro que se incluyeron justamente esas 4 categorías de empresas y actividades por una situación real y realmente cotidiana que se estaba dando en esos 4 tipos de actividades. ¿tá? Por su parte, hay otra parte de la doctrina que dice no, que esa enumeración no es taxativa, que toda otra actividad accesoria también entraría en una hipótesis de subcontratación, y también a nivel jurisprudencial está repartida lo que son la justicia laboral. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno entiende que lo que dice la ley al respecto de lo que son actividades accesorias o no es una simple enumeración, y si hay otro tipo de actividad que queda por fuera de estas 4, también podría tratarse de una hipótesis de subcontratación, y por ende la empresa principal, ante un reclamo de trabajadores de la empresa subcontratista, debiera responder conforme estas leyes que estamos analizando. Hay una cosa importante respecto a esto de definir bien de qué obras o servicios se trata para hablar de subcontratación. Porque la pregunta que yo les dejo abajo justamente hace de ser cautelosos cuando uno quiere aplicar esta ley. No quiere decir que yo siempre que utilice un tercero voy a estar dentro del marco de las leyes de subcontratación. Entonces, la pregunta que es oportuna hacernos es: ¿cualquier obra o servicio tercerizado se considera subcontratación y genera responsabilidad? No, claramente no es así no es una respuesta afirmativa lo que hay que hacerse esa pregunta, sino que en cada caso concreto tenemos que analizar este artículo primero en el numeral A ver si se dan todas las condiciones. Por ejemplo, podemos ver un caso, yo por ejemplo tengo una empresa, una metalúrgica, una herrería, y yo tengo un contador.
¿Tá? Yo tengo un contador que todos los meses el contador me cobra sus honorarios por los servicios contables que me brinda. Saca las liquidaciones de sueldo, contrato personal nuevo, me manda los contratos, me hace las declaraciones fiscales todos los meses, en los cierres de ejercicio presenta los balances y todas las actividades inherentes propias a su calidad de estudio contable. Si un trabajador del estudio contable le hace un juicio al contador, un juicio laboral, por supuesto, ¿no? Yo, que soy una herrería metalúrgica, ¿sería responsable por incumplimientos del contador? Pareciera bastante claro que no. ¿Por qué? Porque yo, mi actividad principal, las actividades neurálgicas, lo que me hace al motor de mi empresa, de mi ciclo productivo, no está vinculado a esa actividad contable que el contador a mí me brinda. ¿Tá? Entonces, eso es muy importante, que les puse un ejemplo bastante grosero, me parece, para que lo diluciden, porque no quiere decir que yo siempre que contrate a alguien para que me haga algo, puedo caer en estas figuras de la subcontratación. Eso es muy importante que les quede claro. ¿Tá? Entonces, por eso les puse ahí en negrita esa pregunta, porque pareciera, cuando uno estudia la subcontratación y cuando uno lo explica, pareciera que en definitiva todo contrato civil o comercial que yo haga con un tercero, el día de mañana me puede ser caer a mí en responsabilidad ante reclamos de esos trabajadores. Entonces eso les tiene que quedar claro, que la respuesta es la negativa. ¿Está? Bueno, unas cuestiones también, siguiendo un poco de ejemplos antes de pasar a las responsabilidades. A ver, casos de subcontratación, los que yo les decía, que la Facultad de Derecho contrate un servicio de vigilancia o de limpieza, es un caso de subcontratación. ¿Cómo funciona? Tanto la empresa por ejemplo, en el caso de Prosegur les va a decir a sus trabajadores, ustedes saben, por ejemplo, que los guardas de seguridad es muy común que trabajen un día tal vez en el banco, un día en la mutualista, tal vez otro día en un laboratorio, otro día le toca cubrir en el shopping un servicio, a veces un horario, a veces otro horario. Entonces, acá lo importante es que el empleado responde directamente a Prosegur, y Prosegur es quien se encarga de pagarle sus saberes laborales, quien se encarga de dirigir el trabajo, de darle horarios. Si llega a haber algún incumplimiento o una falta laboral, es quien se va a encargar de sancionar a esa persona. Y justamente Prosegur, como empresa independiente a la empresa principal, por ejemplo, pensemos en un banco, Prosegur tiene sus recursos humanos, económicos y de toda índole para que su trabajador preste el servicio. Tiene que quedar claro que cuando hablamos de subcontratación tenemos que hablar de empresas totalmente independientes. Por eso en la propia definición de la ley dice que la empresa auxiliar tiene que trabajar bajo su riesgo y por su cuenta, y dirige directamente también en ese contexto a sus empleados. ¿Tá? Prosegur es una empresa independiente, con sus propios recursos técnicos, humanos, herramientas, tiene su forma de trabajar, y por eso el riesgo económico de Prosegur es de él mismo, por así llamar. Sí, Torres, que justo te veo con la manita levantada. Mi pregunta era la siguiente. ¿Siempre tiene que ser una actividad accesoria de esas cuatro? ¿Siempre con la condición de que sean actividades accesorias? A ver, no. Estamos hablando que hablamos de subcontratación cuando yo tengo un giro, es el ejemplo. Hay dos hipótesis. Cuando yo tercerizo una actividad principal, que es lo que yo les decía, el caso de una empresa automotriz, puse Ford por poner, podemos hablar de Peugeot, es lo mismo. ¿Está? Yo vendo autos y mando que uno me haga puertas, a que uno me haga espejos, a que uno me haga esto, que uno, todo así. Ahí hablaste de subcontratación porque yo estoy pidiéndole a alguien que me brinde, en este caso, un producto o me dé un servicio que está vinculado estrictamente a mi actividad principal, que es vender autos o armar autos en su casa. ¿Ah? ¿Qué nos dice la ley? Que tratándose de actividades accesorias también existe subcontratación. Pero cuando se trata de actividades accesorias, la ley nos dice que solamente va a haber subcontratación cuando se dan 4 actividades. Las de limpieza, las de mantenimiento, las de seguridad y las de vigilancia. Si hay otro tipo de tarea accesoria, no correría. ¿Me explico? Claro, pueden ser las dos, entonces, pueden ser vinculadas a la actividad principal o a la actividad o una actividad accesoria.
Exacta, pero si es accesoria, la ley marca estas 4. Ahí es donde Ah. ahí es donde se abre el paraguas a nivel doctrinario y jurisprudencial, donde unos dicen entran toda actividad accesoria, y hay otros que dicen no, la ley dice eso, hay que ceñirse estrictamente a lo que nos dice la ley. Ahí me quedó mucho más claro, te agradezco. No, por favor. Entonces, aclarado esto, si no tienen más dudas, vamos a seguir avanzando en lo que es justamente, como vimos la clase pasada, lo importante de estas leyes de tercerización, ¿cuáles son? Que con estas leyes se tratan de proteger los derechos laborales de los trabajadores justamente para que terceros que son ajenos a la relación laboral, en caso de incumplimientos, terminen respondiendo. ¿Está? ¿Cómo responden estos terceros que nosotros desde la clase de ayer los estamos llamando empresa principal o empresa usuaria? De distinta manera en función de que ejerzan ciertos tipos de derechos que estas propias leyes le dan. Pasaríamos a la responsabilidad, que es un tema muy importante, pero me gustaría saber si está claro el tema de estas 3 modalidades, lo que es el intermediario, el suministro de mano de obra y la subcontratación. ¿Está? Si no me dicen nada, sigo para adelante. Si alguien tiene una duda, la evacuamos y después continuamos. Torres, no sé... está. Perfecto. Otra cosa que les quería decir, que ayer lo mencioné y es muy gráfico cuando hablamos de subcontratación, son las empresas constructoras. Yo les decía la clase pasada, yo por ejemplo, tengo una empresa constructora, una sociedad anónima, voy a hacer un edificio, y yo no contrato a todo personal, a todos, directamente las empresas constructoras no contratan a todos los herreros, a todos los electricistas, a todos los albañiles, a todos los oficiales, a todos los peones. ¿Qué hacen? Contrata a una empresa que le hace la herrería, otro la sanitaria, el otro la electricidad, el otro ya en las terminaciones al carpintero, a una empresa que tiene yeso. Eso es un claro ejemplo de subcontratación también. La empresa principal es la empresa constructora y celebra variados contratos civiles o comerciales con distintas empresas, y esas empresas contratan personal y brindan el servicio o la obra determinada. ¿Está? Eso es un claro ejemplo de subcontratación para que ustedes lo tengan presente, y volvemos, como le dije en la clase pasada. Los ejemplos son muy gráficos para este tipo de cosas, y aparte estas leyes de tercerización es un tema que también es complicado en la práctica y en el ejercicio y demás, y bueno, me parece bueno insistir en ejemplos y cositas para que se anoten ahí y después cuando lo estudien sepan de qué estábamos hablando. ¿Sí, Torres? No, se me había quedado la mano, disculpa, de hoy. Ah, dale, no pasa nada. Bueno, entonces nos vamos a ir Profe, a lo que es, ¿sí? perdón. No, quería preguntarle que en dónde podemos encontrar este tema. ¿En qué libro? En el libro de Castelo y Raso, en el tomo 1, a ver, yo por acá lo tengo a mano, es el tomo 1 del, creo que se llama Curso de Derecho Laboral, ya lo tenía por Curso acá. de Derecho del Trabajo, creo. Yo Ah, lo tengo, señor Lucy, si querés. ¿lo tenés a Dame- mano? sí, dame un segundo. Y justamente les decía la clase pasada que quien en ese libro justamente el profesor Castelo fue el encargado de desarrollar este tema. Muchas gracias. No, por favor. Acá Ahí lo es, tengo. es Derecho del Trabajo, en el tomo 1 del profesor Raso y del profesor Castelo. Gracias. Por favor. Entonces ahora vamos a seguir. A ver, ¿qué es lo que nos importa de estas famosas leyes de tercerización? Ustedes han visto antes con el profesor que, a ver, cuando un trabajador trabaja para una empresa, tiene un empleador, y si hay incumplimientos laborales, el empleador tiene que responder. ¿Está? Un empleador que tiene ciertas características que ustedes la vieron en las clases pasadas. Estas leyes de tercerización lo que hacen es, como estamos viendo, estas leyes lo que hacen es responsabilizar a un tercero que en principio no tendría nada que ver en esa relación laboral, pero como claramente sí está
si está, en definitiva, inmerso en la relación laboral y alguna vinculación tiene, al final del día, si hay algún inconveniente, algún reclamo, una vulneración de derecho, va a tener que responder. ¿Está? Entonces, en estas leyes lo que se consagra es una responsabilidad compartida. Voy a correr esto acá. Se consagra en un régimen de responsabilidad compartida. La responsabilidad no va a ser siempre la misma. Puede ser solidaria o subsidiaria y entre la empresa tercerizada y la principal. La empresa tercerizada es la empresa de limpieza que yo le digo, venía a limpiarme el laboratorio y a quien yo le pago mensualmente un servicio, un precio por tal servicio. ¿Está? No sé si ustedes en civil, estoy media perdida con el tema del plan nuevo. ¿Ustedes saben lo que es responsabilidad solidaria o subsidiaria? ¿Ya lo han estudiado o todavía no? Responsabilidad Estamos en tenemos en eso. este semestre. Está. Bueno, entonces vamos a ver el tema de las responsabilidades en materia de tercerización es muy importante, pero está vinculado justamente a entender lo que significa un tipo de responsabilidad. ¿Está? ¿Qué viene a consagrar esta ley de tercerización? Consagra el derecho, bueno, ¿alguien está con la ley? Ya que me dejaron media cortada con el tema de la responsabilidad y es importante. ¿Alguien está con la ley o no? Si no, la busco yo y vemos cómo está previsto en la ley esto. La ley Sí, yo la 18. tengo. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Roma Prieto? Bárbaro. ¿Roma es tu nombre de pila? ¿Te llamás Roma? Sí. Ah. Roma, lee el artículo 6 de la ley 18.251. ¿La tenés por ahí? 18. 251. Hay otra compañera, Lucy, que dice que ya la tiene abierta, no sé si. Si alguien. Sí, Durán. el que la tenga ahí a mano. Artículo 6. Responsabilidad del patrono o empresa principal. ¿Mm? ¿Se escuchó? Sí. Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado, establecido en el artículo 4 de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones referidas en el artículo 1 de la ley 18.099 del 24 de enero del 2007, con la limitación temporal allí establecida y el alcance definido en el artículo 7 de la presente ley. Cuando no ejerza dicha facultad, será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones. ¿Se escuchó? Perfecto. Sí, se te escuchó perfecto. ¿Por qué pedí que leyeran este artículo? Por lo siguiente, a ver, primero como vimos la clase pasada, esta ley 18.251 vino a aclarar muchos extremos que en su momento había previsto la ley 18.099 y vino a hacer algunas modificaciones a la misma. Si ustedes ven, les vuelvo a repetir lo mismo si hoy
están conectadas distintas personas. Cuando estudian este tema, no tienen que estudiar solo la 18.251, que es posterior en el tiempo, tienen que estudiar ambas leyes. ¿Tá? El tema está muy claro y se limita básicamente a la legislación, pero es un mix de las dos leyes. Entonces, si ustedes leen el artículo primero de la ley 18.099, cuando dice de qué tipo de obligaciones va a ser responsable la empresa principal, se limita a decir que va a ser solidariamente responsable. La empresa principal, cuando contrate alguna empresa en estas modalidades de tercerización. ¿Está? No se tienen que quedar solo con ese artículo primero porque está mal, quiere decir que no están escuchando y no están entendiendo de que tienen que leer las dos leyes, porque en el artículo 6, del que acaba de leer recién la compañera, justamente viene a decir que cuando una empresa principal ejerce el derecho de información, que ahora vamos a ver qué significa, o sea, en definitiva viene a ser que una empresa principal ejerce algún tipo de control respecto de la empresa tercerizada que contrata, su responsabilidad va a dejar de ser solidaria y va a pasar a ser subsidiaria. ¿Tá? Estos tipos de responsabilidades que yo les pregunté al inicio son distintas. Cuando una persona, ya sea física o jurídica, responde solidariamente con otra, significa que responde en primer lugar y de igual manera y por todas las obligaciones. Quiere decir que es indistintamente responsable de todas las obligaciones del otro. ¿Tá? En estos casos concretos que estamos hablando de que un trabajador, por ejemplo, un guardia de seguridad que le quiere hacer un juicio a Prosegur porque no le están pagando los feriados trabajados, por ejemplo, ¿tá? Y quiere demandar a Prosegur por eso, va a demandar a Prosegur y, por ejemplo, al Banco Itaú, porque él prestaba funciones en el Banco Itaú. ¿Tá? Entonces, si en un juicio laboral condenan, entonces, en función de que si el Banco Itaú ejerció o no el derecho de información, hizo cierto control respecto de Prosegur o no, va a responder de manera solidaria o subsidiaria. Solidaria quiere decir que va a responder de la misma manera que Prosegur y en primer lugar como él. Si en cambio el Banco Itaú ejerce el derecho de información, que ahora vamos a ver qué significa y qué tipo de controles puede hacer respecto de la tercerizada, va a achicar su responsabilidad y va a responder subsidiariamente. Como lo dice la palabra, quiere decir en segundo lugar, en subsidio. En definitiva, si Prosegur no responde, ahí sí respondería el Banco Itaú. Eso es lo de las responsabilidades solidarias y la responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad solidaria abarca un todo y uno indistintamente puede reclamar a distintos sujetos de la misma manera y de manera principal y por el todo. En cambio, de manera subsidiaria significa que el obligado, en segundo lugar, solamente va a responder si no responde el obligado primario, por así decirlo. ¿Me siguieron respecto de eso? O sea, es importante que entiendan eso y si no estoy siendo clara, me dicen porque tiene que quedar claro, porque los alcances de las responsabilidades son distintos. Cuando uno es solidariamente responsable de alguien, yo respondo por el todo y en el mismo lugar. Cuando yo soy subsidiariamente responsable de algo, primero tiene que responder el otro, el que sí tiene que responder directamente, y en segundo lugar respondo yo. ¿Me siguieron con eso? Sí, profe, yo tengo una duda igual. En el ¿Sí? caso de la solidaria, es cuando la empresa principal no hizo uso de su derecho de información. ¿Dijiste eso? Exactamente, que ahora lo vamos a ver, y justamente la distinción está ahí como dice la placa. Porque si la empresa principal ejerce el derecho de información y hace ciertos controles respecto de la empresa auxiliar, de la empresa auxiliar, va a responder subsidiariamente. Quiere decir que achica su responsabilidad. Si uno no hace ningún tipo de control, va a responder solidariamente, quiere decir que responde en definitiva de manera indistinta con la empresa tercerizada.
¿Esto quedó claro del tema de las responsabilidades? Sí. Profe, te hago una consulta. ¿Estas PPT las vas a subir a EVA? Sí, Porque son buenas, viste, que para tenerlas ahí. perfecto. Sí, la subimos a él. Dale, muchas gracias. Por favor. Entonces, seguimos. Entonces, el régimen de responsabilidad que estamos viendo está previsto en este artículo 6 que leyó la compañera Prieto hace un ratito, y en esta placa, literalmente, lo que hice es transcribir el artículo. Cópiense ahí, artículo 6 de la ley 18251, importantísimo, porque en este artículo es donde se hace la diferenciación del modo de responder de la empresa principal en un caso y en otro. ¿Está? Y es algo que en el ejercicio profesional, los que hagan derecho laboral el día de mañana, o el que quiera leer y estudiar o investigar porque les está gustando la materia, es algo que en materia de tercerización se da muchísimo, y si uno pone, ustedes saben lo que es la base de jurisprudencia nacional, han buscado jurisprudencia ahí. Si uno pone tercerización, el tema de la responsabilidad es tema constante y sonante, porque justamente yo, empresa principal, cuando me demandan, lo que quiero tratar de hacer es responder en segundo lugar, ¿está? Entonces el tema de la responsabilidad es un tema muy importante en la vida práctica, en lo que es en materia de tercerizaciones. Sí, Roma, te veo con la mano levantada. Sí, sí o sí, la empresa principal, por ejemplo, si el trabajador de Prosegur trabaja en el Banco Itaú, la empresa principal sería Itaú, y para responder, para que la responsabilidad sea subsidiaria, sí o sí tiene que hacer los controles y ejercer el derecho a la información. Y eso del derecho a la información, ¿qué sería? Ahora lo vamos a ver, mira, te adelantaste porque estamos entrando en eso. Pero es como tú decís, y muy importante, la empresa principal, para achicar responsabilidad, o sea, para no responder solidariamente, sino subsidiariamente, tiene que hacer efectivo el derecho de información. ¿Qué es esto del derecho de información? Si ustedes ven, en el artículo 4 de esta ley que estamos viendo, la 18251, dice los documentos que puede llegar a exigir la empresa principal a la empresa auxiliar. Y este artículo 4, primero vamos a hacer, acuérdense, el artículo que leyó Roma hace un rato, el artículo 6 nos dice que cuando el patrono de la empresa principal hiciera efectivo el derecho a ser informado establecido en el artículo 4 de la presente ley, que es el que vamos a ver ahora, responderá subsidiariamente, todo lo que leyó Roma recién. Y si uno no ejerce el derecho de información, va a ser solidariamente responsable. El derecho de información está previsto en el artículo 4 expresamente. ¿Y qué dice? ¿Lo tenés ahí, Roma? Sí. ¿Cómo es que empieza el artículo? Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por estos sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como los correspondientes a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a que estos correspondan respecto de sus trabajadores. A estos efectos queda facultado a exigir a la empresa contratada la exhibición de los siguientes documentos: declaración nominada de historia laboral, al artículo Prieto, número... Roma, mira, cortamos ahí, que es justamente la placa que yo tengo ahí. En toda la parte inicial que tú leíste, que es la fundamental, es justamente la que consagra lo que estábamos viendo. Yo, empresa principal, en el caso concreto del Banco Itaú, puedo pedirle a Prosegur que me exhiba ciertos documentos. ¿Cuáles son los documentos que yo puedo exigirle a Prosegur que me exhiba?
¿Con qué finalidad? Para justamente yo, empresa A principal... ver si está en condiciones, de cumplir las funciones. Exactamente, a ver si está dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales que el derecho le impone respecto a sus trabajadores. ¿Está? Entonces, la ley nos dice en este artículo 4 que los documentos que se pueden exigir son aquellos que hacen al Estado el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y les puede pedir la declaración nominada de historia laboral y el recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. ¿Qué quiere decir? Que le puede pedir a las empresas la nómina de los empleados que tiene y si está haciendo los respectivos pagos al BPS. También lo que le puede pedir, ustedes saben que todas las empresas tienen que contratar el seguro de accidentes de trabajo, ¿está? Cuando una persona desarrolla una actividad comercial, tiene que contratar el seguro que les acabo de decir, que se paga en el Uruguay, es algo, lo tiene en monopolio el Banco de Seguros del Estado, y una persona lo tiene que contratar. Es obligatorio tener vigente la póliza del Banco de Seguros por accidente de trabajo. Una de las cosas que le puede pedir, en el caso que estamos viendo el Itaú, a Prosegur, le puede pedir que las constancias de que esté al día en el pago de los accidentes de trabajo, de lo que son las primas. También le puede pedir... El tema de, más que nada, ¿Sí? también la actualización del Ministerio del Interior, el tema de la parte de sus funcionarios que estén capacitados, todas esas cosas, también le puede pedir. ¿Cómo los funcionarios que estén Claro, capacitados? que los funcionarios de Prosegur estén capacitados y autorizados. Porque vos no te olvides que Prosegur, los funcionarios de Prosegur portan armas, porque son custodia de Sí, valores. Entonces tienen que sí. hacer un curso a través del Ministerio del Interior, ¿está? Entonces esa autorización tiene que estar todo autorizada. Porque si no, no les cubre el seguro en caso de robo, supongo yo, ¿tá? Que el Banco Central no les va a cubrir a Itaú, ¿no entendés? A eso me refiero. No, ojo. Esto del Banco de Seguros del Estado, estamos hablando que en el caso que un trabajador tenga un accidente de trabajo, tenga una enfermedad profesional, como ustedes saben, el Banco de Seguros cubre esa contingencia, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y lo que hace es, se le paga al trabajador que corresponde un subsidio por estar justamente enfermo o haberse accidentado. ¿Quién paga? Una cosa que quede clara, ¿quién paga al Banco de Seguros todos los meses por esa prima de accidentes de trabajo? Es la empresa que contrata a esos trabajadores, ¿está? ¿Qué está diciendo acá la ley? Que en materia de tercerización la empresa principal tiene que controlar esto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana una empresa no está pagando bien las primas de accidentes de trabajo y demás, eventualmente un trabajador puede quedar desprotegido por una cobertura del Banco de Seguros del Estado. Y estas leyes lo que quieren es que el trabajador, que los trabajadores vean protegidos y garantizados sus derechos. Entonces, acá lo que te están diciendo es, a ver, hay cosas elementales cuando uno tiene personal dependiente. Se tiene que aportar al BPS, lo que corresponde, tienen que pagarse los sueldos, por eso es que yo puedo pedir los recibos de sueldos firmados, puedo pedir los pagos al BPS también. Acuérdense, cuando uno hace los aportes al BPS, también está pagando los aportes, más allá de pagar los aportes patronales uno como empresa, paga aportes personales que son del trabajador, que le hacen el día de mañana su jubilación. Si el día de mañana ese trabajador se enferma, el BPS le va a pagar un subsidio en función de los aportes que tiene. Entonces, siendo que todas estas situaciones pueden conllevar que el día de mañana un trabajador que no se le respeten todos sus derechos se vea perjudicado, es que yo, empresa principal, tengo la obligación de pedir todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no sé quién era que me estaba hablando del tema del Itaú, casos de robo y no sé cuánto, en realidad yo no estoy hablando de seguros, no estamos hablando de seguros civiles, de coberturas de otro tipo. Acá estamos hablando estrictamente de seguros por accidentes o enfermedades profesionales, que lo que se quiere asegurar es que un trabajador eventualmente con problemas de esta índole tenga cobertura inmediata y percibiendo los saberes que efectivamente corresponden. Ferreira, tenés la mano levantada.
Buenas tardes. No, un aporte colateral justamente enganchando lo que preguntaba Víctor, ¿no? Porque, por hacer una acotación, yo hace años trabajé en una empresa de seguridad y en esa época lo que se exigía no era tan necesario ni tener el porte de armas, porque muchas veces no eran servicios armados, pero sí era necesario que la empresa tuviera los efectos de ese seguro. Pero lo que quería concretamente decir es que hace poco, el año pasado, no me acuerdo qué tuve que hacer, y me encontré que nunca tuve un aporte. De esos 3 años que trabajé, me encontré que no existía el aporte mío. Digo, ¿y esto qué es? Si yo tuve 3 años, digo, no existo. Y me imagino que todos los que estaban en esa misma empresa en esos años marcharon. Por eso, qué importante este tipo de normativa que obliga a ese control, porque si yo hubiera existido en esa época, a mí y a todos los que estaban en mi misma situación, no nos hubiera pasado. Es presumible que no, porque volvemos, las empresas que utilizan estas modalidades de tercerización, volvemos, a priori se desligan, por decirlo de algún modo, de obligaciones laborales directas, pero esta ley lo pone en un segundo lugar y que en caso de inconvenientes o cuestiones puede ser eventualmente responsable. Entonces ahí el tema de justamente las empresas principales que utilizan estas modalidades de tercerización, de contratación de terceras empresas, es importante que ejerzan este derecho de información y justamente hagan, no es más que controlar a la empresa que uno contrata, ¿tá? Porque es una realidad. Acuérdense ayer que cuando hablamos del tema tercerización, que Alicia también les decían, a ver, ojo, no estamos hablando de tercerización para no pagar trabajadores, para no respetar derechos, para en definitiva hacerse los vivos. No, pero es cierto que estas modalidades, volvemos, después de mucho tiempo se regularizaron, tuvieron mucho recelo en el pasado, porque justamente los trabajadores quedan en el aire y pueden ser perjudicados. Entonces, de ahí el tema de que si yo, empresa principal, que estoy en todo mi derecho de usar una forma de contratación de estas, bueno, tengo que ejercer cierto tipo de control respecto de la empresa que contrato. Y es más, ahora lo vamos a ver, por más que uno ejerza control, no quiere decir que no va a responder. Justamente la ley nos dice que si yo ejerzo control, achico mi responsabilidad. No quiere decir que no respondo, porque justamente acá lo que está buscando estas leyes es que el trabajador, siendo la parte débil de una relación laboral y con todo lo que han estudiado desde que empezó el curso hasta acá, no quede desprotegido. Entonces, en definitiva, lo que buscan estas leyes es que el beneficiario final de los servicios del trabajador, si llega a pasar algo, responda y se ocupe del tema, porque él indirectamente, o directamente en realidad, se benefició de los servicios del trabajador. De ahí la razón de ser de estas leyes, de que son tan garantistas, tan protectoras, y volvemos, si bien en el pasado y en un inicio se miraron con qué hacen a la precariedad laboral, y como yo les contaba, en distintos grupos de consejo de salario se estima una cuota máxima de empresas tercerizadas, porque realmente tiene un montón de connotaciones en otro sentido. Lo que se busca es, bueno, trabajadores que trabajen bajo esta modalidad, estar lo máximo que se puede proteger, ¿está? Pero es importante que entiendan eso y ahora lo vamos a ver. Ejercer derecho de información no quiere decir exonerarse de responsabilidad. Lejos de ejercer el derecho de información significa achicar responsabilidad. En vez de responder solidariamente, voy a responder de manera subsidiaria. Es importantísimo que les quede claro eso. Porque si no, ahí también sería muy fácil. Ahí sí se presta para la burla y lo que estamos hablando. Pues yo contrato cualquier empresa, le digo, a ver, mostrame si estás pagando aportes, y la empresa me diga sí o no, seguramente si no lo está haciendo no me va a decir nada, y yo me exoneré de responsabilidad. No es eso lo que dice la ley. Ejerzo derecho de información, achico responsabilidad. ¿Quedó claro hasta ahí? Profe, en el caso de las solidarias, ¿responden los dos al mismo tiempo en responsabilidad? O sea, Exactamente, ¿cómo es? cuando hay condena solidaria y en definitiva se despierta la responsabilidad solidaria, responden los dos, 100% por el todo,
y de manera igualitaria, por así decirlo. Sí puede pasar, por ejemplo, en un juicio por leyes de tercerizaciones de subcontratación, a Alicia y a mí, y nos condenan de manera solidaria. Tenemos que pagar las dos, el 100% de la condena, y somos obligados principales las dos. ¿Tá? No es que yo pagando, si me condenaron a 100 pesos, yo pago 50 y acá estoy. No, yo tengo que pagar el todo y por el todo. No quita que el día de mañana, si yo pago todo, pueda hacer algún tipo de acción contra Alicia, pero frente a quien te reclama, al trabajador, respondemos las dos en la misma situación de igualdad, y como deudor número uno, por así llamarlo. ¿Está? Además, dentro de los documentos que puede exigir la empresa principal, nos quedó referir a este cuarto documento, que es la planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, los convenios colectivos aplicables. Toda esta documentación es la que la empresa principal le puede pedir a una empresa tercerizada que le exhiba para ver cómo está dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales al tenor de lo que dice la norma que estamos analizando. Es una cosa importante que ustedes entiendan, viene de la mano de lo que yo les decía recién e insistí con que traten de entender. La empresa principal que ejerce el derecho de información no es que exima responsabilidad, sino que achica la responsabilidad. Pero además es una cosa importante, si ustedes leen la ley, se dice que la empresa principal puede pedir a la empresa tercerizada tal y tal cosa y en ese caso va a responder subsidiariamente. ¿Qué quiere decir? No es una obligación de la empresa principal ejercer este control. Como dice ahí la placa, es el derecho a exigir información, es un derecho que tiene la empresa principal. Yo puedo decirle a Alicia, que es la empresa de limpieza, Alicia, dame tal y tal documentación, pero puedo no decirle nada a Alicia. El tema, como dice ahí el ítem 2 en esta placa, es que ejercido el derecho, el de información que estamos hablando, la situación se torna más beneficiosa, ya que se aplica un régimen de responsabilidad un poco más benigno. Lo que yo les decía, en vez de responder solidariamente, voy a responder de manera subsidiaria en caso de un reclamo. ¿Qué hace la ley en realidad? Lo que yo les decía, no es que exonera de responsabilidad a la empresa principal. Lo que hace es, lo premia, si se quiere, catalogándolo de empresario que actúa como un buen hombre de negocio. ¿Tá? Quiere decir que entre una empresa que yo la contrato a Alicia, hace 8 años la contrato, nunca le pedí que me mande ninguna de toda esta documentación que ustedes ven que esta ley 18251 habilita, pareciera que no actúo como un buen hombre de negocios porque no estoy en los términos que a mí me permite la ley, pidiéndole documentación y demás. Entonces lo que dice es, al empresario dirigente lo premia, en vez de responder solidariamente, de manera solidaria, que responda subsidiariamente. ¿Está? ¿Quedó claro esto hasta acá? En la línea de lo que estamos diciendo, a ver, que les tiene que quedar claro, no es una obligación de la empresa principal ejercer este derecho de información. Viene a ser lo que en procesal se llama la carga del propio interés. Cuando yo hago algo, no porque esté obligada, sino porque hacerlo a mí me pone en una posición más beneficiosa. ¿Está? Entonces, respecto de que, volvemos, yo tengo la facultad, como estamos viendo, de pedir cierta documentación a una empresa tercerizada conforme me habilita la ley, ¿está? Entonces, respecto a eso, se arma como, se abre un abanico de opciones, como pasa mucho en derecho, de las dos bibliotecas. ¿Qué significa el tema del derecho de información? ¿Está? Por ejemplo, el profesor Garmendia dice, en la línea de lo que estamos diciendo, es el imperativo del propio interés, y dice que el solo ejercicio del derecho te muta la responsabilidad. Quiere decir que la cambia, la transforma. Yo por el solo hecho de decirle a Alicia, necesito que me mandes tal documentación, ya achiqué mi responsabilidad. ¿Está? Otra parte de la doctrina, por ejemplo, el profesor Castelo entiende que no, que en realidad no es solo el tema de pedir la información, exigir la exhibición, sino efectuar un efectivo control de la misma. ¿Está?
¿Por qué? Porque imagínense una situación, y pareciera a mi modo de ver, y así lo entienden también hoy por hoy la jurisprudencia mayoritaria, que en realidad, ustedes imagínense la situación, yo le pido a Alicia que me manda toda la documentación, controlo, por ejemplo, la planilla de trabajo y veo que está pagando los sueldos, por ejemplo, por abajo de lo que fijan los laudos de los consejos de salario. ¿Está? Yo, en realidad, ella me mandó la planilla de trabajo, y si yo hago un control de los sueldos y los comparo con el convenio colectivo, advierto fácilmente de que Alicia, a esta persona le estás pagando 20.000 pesos y tendrías que estar pagando 30.000 pesos. ¿Está? Entonces, hacer un efectivo control es lo que a uno le hace justamente achicar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que ese derecho de información que uno está ejerciendo lo está haciendo con seriedad y justamente para hacer valer lo que dice la legislación al respecto. ¿Está? Otra cosa teórica que también genera el tema del ejercicio del derecho de información es con qué frecuencia se debe hacer. Yo le tengo que pedir a Alicia la documentación cada cuánto tiempo, todos los meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses. La norma, como ustedes ven, no tiene una definición concreta. Ahí se está el principio de razonabilidad. Volvemos, no parece lógico en realidad, si yo tercericé un servicio en alguien, estarle todos los meses arriba para que me manden la documentación. Pero capaz cada 3 meses o cada 6 meses tengo que estar haciendo cierto control de la documentación que la ley me habilita a pedirle para ver justamente si la empresa que yo contrato en este régimen de tercerización, en el que sea que contrate, está dando cumplimiento o no de las obligaciones laborales y previsionales que se le imponen a su respecto. ¿Está? En la línea de esto, volvemos. Lo que yo les decía a ustedes. Por ejemplo, Alicia me manda mi planilla de trabajo y veo que todos los sueldos están por abajo de lo que dice el Consejo de Salarios. La ley que habilita justamente, habilita a retener los pagos a la empresa tercerizada. ¿Está? Justamente, yo a raíz de un análisis pormenorizado que hago de la documentación que a mí me manda una empresa, veo que está por abajo de los consejos, volvemos, es el ejemplo más sencillo para transmitirles a ustedes, que se están pagando sueldos por abajo de los mínimos. Entonces, ¿yo qué hago? Porque yo por esta ley, el día de mañana, si reclaman, voy a ser responsable, porque la ley lo dice clarísimo. ¿Qué facultad tiene la empresa principal de retener los pagos? No, Alicia, yo no te voy a pagar a ti los 150.000 pesos que vos me cobrás por el servicio que me brindás, porque la documentación está mal, y yo me voy a quedar con plata tuya, justamente para dar cumplimiento a esas obligaciones que tú estás incumpliendo. Obviamente, como ustedes están viendo, esto es como una cadena, ¿no? Para yo hacer opción y para yo ejercer esta retención de pago que me habilita la ley, previamente tuve que ejercer el derecho de información, porque si yo no sé si Alicia está o no siendo prolija en su empresa e incumpliendo cosas, no puedo retenerle un pago indebidamente. ¿Está? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Entendieron lo del derecho de información? ¿El tema de la retención de pagos, cómo opera? ¿Quedó claro? Bueno, Quedó claro, sí, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, como ustedes ven, que las leyes estas, como yo les dije, cuando se estudia el tema, hay que estar con las dos leyes a la vista. No es cómodo ni prolijo, como está planteado a nivel legislativo el tema porque tenemos, hay cosas medulares de la ley 18.099 que están vigentes y que aplican, pero tenemos que leerlas complementadas con la 18.251, agarrar parte de un artículo y parte de otro artículo de la otra ley. Pero bueno, es lo que tenemos, pero que les quede claro, si cuando empiezan a leer van para atrás, para adelante y no entienden, es confuso y hay que poner mucha atención para lograr entender los conceptos y las regulaciones concretas que tenemos al día de hoy. El alcance material de la responsabilidad. ¿Qué es esto de alcance material? ¿Por qué se responde en definitiva? Estamos hablando que la empresa principal va a responder en caso de que una empresa auxiliar incumpla ciertas obligaciones, pero ¿qué obligaciones son las que yo como empresa, yo Banco Itaú voy a responder por todo tipo de incumplimiento que haga Prosegur? Claramente no. Entonces, el artículo 1 de la ley 18.099 es la que nos contesta esto. ¿Por qué va a responder la empresa principal?
por las obligaciones laborales. ¿Qué son obligaciones laborales? Aquellas obligaciones salariales como indemnizatorias. Cuando hablamos de rubros indemnizatorios, un claro ejemplo es la indemnización por despido. ¿Está? Si el día de mañana un trabajador que trabaja para Prosegur no le pagan y entiende que tiene que hacer un reclamo, yo soy la empresa principal, a mí me puede reclamar horas extras, como descansos trabajados, feriados trabajados y también la indemnización por despido. ¿Por qué otro tipo de obligación se responde? Por las contribuciones a la seguridad social. ¿Qué es esto? Los aportes que uno hace al Banco de Previsión Social en función de tener trabajadores dependientes a su cargo. ¿Por qué también responde la empresa tercerizada? Por la prima accidente de trabajo y enfermedades profesionales y por los recuperos que se adecúen al Banco de Seguros del Estado en relación a estos trabajadores. Como ustedes pueden observar, justamente por las obligaciones que yo, empresa principal, puedo responder, son por aquellas que a mí la ley en el artículo 4 me dijo qué documentación puedo pedir. En función de esa documentación que yo puedo pedir, es que cotejo si la empresa tercerizada está haciendo sus cosas bien o no, y si el día de mañana yo respondería o no en caso de algún tipo de incumplimiento. ¿Sí, Víctor? Lucy, te quiero hacer una consulta. No es de lo que estás dando ahora, o sea, de este tema, pero es de lo mismo, de la responsabilidad que tú dijiste de la empresa que controla y todo eso. En el caso que la empresa madre, por decir, llamada así, ¿tá? Deje, o sea, tiene una tercerización con una empresa beta, ponele, ¿no? Y la empresa beta cierra y la empresa madre absorbe a todos los funcionarios. ¿Entendés? Ya deja de ser tercerizados. Ahí, en ese caso, ¿se requiere, o sea, los funcionarios pasan con la misma antigüedad? ¿Hay que hacer un nuevo contrato? O sea, ¿cómo...? Ahí en realidad eso no tiene nada que ver con tema de tercerización y eso en realidad se va a estar al negocio y el acuerdo que hagan la empresa beta que no está más y le cede los trabajadores al otro. Generalmente, no siempre, pero generalmente cuando una empresa absorbe a los trabajadores de otra se mantiene en la antigüedad. Porque si no, la empresa beta... Porque, a ver, porque si no el trabajador, ¿qué pasa? Si no se mantiene la antigüedad, la empresa beta debiera pagarle una indemnización por despido. Claro. La antigüedad es importante en ese sentido. Ahí está. Sería una responsabilidad una responsabilidad sería que tendría, hablando de la responsabilidad que estamos hablando hoy. No, sería pasa que lo que tú estás diciendo no tiene que ver nada con la tercerización. Desencadenaría el tema tercerización si beta les dice a sus trabajadores, estoy pensando en voz alta, a ver si te interpreto bien, ¿no? Lo que vos estás queriendo decir. Que beta le diga a sus trabajadores, bueno, no van a trabajar más para mí, ahora van a empezar a trabajar para Carlitos, y bueno, arréglense con él, bueno, pero la antigüedad y esto no vas a pagar, no les voy a pagar nada, no van a hacer nada, a partir de ahora van a estar con Carlitos. En ese caso, que justo coincide que es una empresa para quien beta les brinda servicios y es una empresa tercerizada de aquella. ¿Tá? ¿Cómo desencadena esto en la tercerización? Que los trabajadores no estén de acuerdo y van a hacer juicios contra beta y también van a demandar a la empresa principal porque hay un tema de tercerización. ¿Me expliqué? Sí, clarísimo. Tá. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, dentro del alcance material, o sea, ¿por qué obligaciones va a responder la empresa principal? Además de lo que acabamos de ver de los aportes al BPS, las obligaciones laborales de todo tipo, todo lo que son primas y recuperos en el Banco de Seguros del Estado, además la empresa principal va a tener que colaborar en lo que son las medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad de higiene. De todo ese tipo de obligaciones que son inherentes a cualquier empleador, la empresa principal también va a tener que responder. ¿Tá? Acá el artículo 7, como yo les dije,
la ley, no son armónicas el estudio de estas leyes. Entonces, el artículo 18.251 en su artículo 7 vino a complementar lo que atañe al alcance material de las responsabilidades de la empresa principal. Y acá aclara en realidad que las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social, que son los aportes, lo que veíamos, tantos patronales como personales, que expresamente se excluyen las multas, los recargos, los impuestos y los adicionales que recaude el organismo de seguridad social. Y tampoco va a responder la empresa principal por sanciones administrativas por concepto de infracciones a normas laborales. Por ese tipo de cuestiones no va a responder la empresa principal. Una cosa que les tiene que quedar clara, la ley 18.251, en este artículo 7, lo que dice, en el artículo primero de la 18.099 y en el 7 de la 18.251, queda claro del alcance material, o sea, de por qué obligaciones va a responder la empresa principal. Pero va a responder por aquellas obligaciones que surgen de normas internacionales ratificadas, de las leyes, de los decretos, de laudos o decisiones de consejos y salarios o de los convenios colectivos que están registrados, y también de la información que surge de la documentación referida en el artículo 4, esto es, de la planilla de trabajo, recibos laborales, o sea, de lo que llamamos fuentes formales. ¿Por qué? Un ejemplo claro de eso es que yo, empresa principal, si por ejemplo Alicia a sus trabajadores les paga 20.000 pesos, pero en negro les paga 10.000 pesos más, yo no puedo, en el caso que el día de mañana un trabajador Alicia le quiera hacer un juicio, va a decir, mi sueldo era 30.000, porque figuraba en BPS por 20, pero Alicia me daba por fuera 10. ¿Tá? ¿Qué dice la ley? Que en realidad yo, empresa principal, voy a responder por aquellas obligaciones que surgen de esos 5 ítems que yo vi ahí. ¿Por qué? Porque yo ese dinero que Alicia le paga en negro, no tengo forma de enterarme y no soy parte de ese arreglo o circunstancia concreta que pueda tener ella con el trabajador. Entonces, como es cierto que un tercero queda enganchado a una relación laboral y tiene que responder, la ley lo limita y lo circunscribe lo que son obligaciones formales. ¿Qué obligaciones? Que yo como empresa principal agarro un convenio colectivo y me fijo los tipos de beneficios que hay para el grupo de actividad, para la categoría, lo puedo cotejar, que con una planilla de trabajo puedo ver cotejar horarios o cosas del trabajador, pero aquello que no está a mi alcance, yo no soy responsable. Entonces, es cierto que hay responsabilidad y por varias cosas, pero lo circunscriben a 5 fuentes. No es que no soy responsable por absolutamente todo, porque aquello que yo no puedo controlar, efectivamente la ley no me hace responsable. ¿Está? Eso les tiene que quedar bien claro. ¿Sigo? Bueno, seguimos. Otra cosa importante también es por qué tiempo yo respondo, lo que le llamamos el alcance temporal de la responsabilidad. La empresa principal solo responde por las deudas que se generan en el periodo que duró la tercerización. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana, por ejemplo, a Alicia, un trabajador le hace un reclamo a ella, yo, por ejemplo, la contraté a Alicia para que me haga un servicio de limpieza 6 meses el año pasado. La contraté de enero a julio del 2020. 7 meses, perdón. 7 meses contraté sus servicios de limpieza. La verdad que no me gustaba cómo limpiaban y le dije a Alicia, no quiero seguir contigo, y no la contraté más. ¿Está? Si el día de mañana el trabajador hace un reclamo a Alicia, yo solamente voy a responder en el caso que la justicia me condene, ya sea de manera solidaria o subsidiaria, por las deudas que se generaron en el periodo que Alicia efectivamente me brindó a mí el servicio. ¿Me explico? ¿Qué puede pasar? Volvemos, yo soy tercera en esa relación laboral. Tal vez Alicia, a esa persona, la tiene trabajando en su empresa desde el año 2010. Entonces, cuando la persona le vaya a hacer un reclamo a Alicia, va a reclamar todos los rubros que entiende se le deben, y tal vez hay rubros que exceden del propio periodo que yo contraté con Alicia. Entonces la ley te dice que la responsabilidad de la empresa principal va a quedar limitada a las obligaciones devengadas durante el periodo de la subcontratación, intermediación o suministro
por el personal comprendido en cualquiera de las modalidades de la contratación referida. ¿Está? Eso es muy importante que lo entiendan, porque no es lógico también que si yo contraté a Alicia por 6 meses, el día de mañana un trabajador pretenda cobrarme a mí una liquidez, no sé, una deuda de 400.000 pesos que tiene Alicia por rubros laborales infinitos. Entonces la ley dice, solamente se va a responder por las deudas generadas por el periodo que dura la tercerización. E inclusive dice que las limite en el tiempo, y dice, cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de periodos mayores al de la tercerización, la cuantía máxima por la que responde el patrono o empresario principal no puede exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo. ¿Qué quiere decir? Volvemos, lo vamos a limitar al tiempo que duró la tercerización, ¿está? Pero si en realidad el trabajador, como yo les decía, está reclamando por periodos más largos, más extensos, en el peor de los casos yo voy a responder como si la persona hubiese trabajado directamente para mí. O sea, como si yo hubiese sido empleador de esa persona. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso? Bueno, ya sé que estamos en la hora, solamente quiero llegar a una cosa que son unas sentencias que son interesantes. Esto lo vimos ayer, que es el tema del criterio en la paridad o igualdad de trato en el caso del suministro de mano de obra, lo que hablábamos de la equiparación respecto del salario, de tratar a los trabajadores que se desarrollan en un régimen de suministro de mano de obra, una cierta igualdad y equidad con los trabajadores que trabajan directamente en una empresa. ¿Está? Este es el artículo 5, ayer lo vimos, es lo del criterio en la paridad o igualdad de trato entre el trabajador eventual y el contratado directamente por la empresa usuaria, y la particularidad que yo les decía ayer, mismo a raíz del comentario de algún compañero de un ejemplo que daba, que el tema de la equiparación salarial solo se aplica en el suministro y en realidad se circunscribe a ciertos beneficios. Es lo que yo les decía, si alguien paga medio aguinaldo, un aguinaldo extraordinario o algún tipo de bono o beneficio extra, tampoco queda equiparado el personal que está brindando esas tareas. Eso está en el artículo 5 de la ley, ¿está? Una cosa importante que esto quiero que lo vean ahora, si quieren tomar nota, el régimen de la responsabilidad es muy importante y es algo totalmente constante que vemos en la jurisprudencia. Esta sentencia que yo les pongo ahí, que es bastante nueva, del año 2019, acá se condena solidariamente a la empresa principal y a la tercerizada, o sea, a los dos, por el 100% y de manera principal, y en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, revoca parcialmente la sentencia de primera instancia porque achica la responsabilidad de la empresa principal. ¿Está? Como se había ejercido el derecho de información, dijo no va a responder solidariamente, va a responder subsidiariamente. Quiere decir que si el condenado en primer lugar no le paga, ahí sí recién es una sentencia nueva, la 198 del 2009. Hay una sentencia más nueva de este año, es la primera del 2021 y del Tribunal de Apelaciones de tercer turno, que es muy interesante. Les diría que la bajen y que la lean, porque acá se habla de todo lo que hemos visto en materia de tercerización y cobra importancia práctica y también teórica. Acá, ¿cuál es la situación fáctica que se daba acá? Era una empresa que trabajaba dentro del local de Mosca. Le hacía impresiones para Mosca. Era una empresa independiente a Mosca. ¿Está? Y le hacía impresiones a la empresa principal. Un trabajador de esa empresa que hacía impresiones para Mosca hace un juicio contra su empleador directo, esta empresa que hacía las impresiones, y contra Mosca. Cuando presenta la demanda, Mosca contesta y dice, yo no tengo legitimación, yo no puedo ser demandado, yo no voy a responder. El tribunal de primera instancia, el juzgado laboral, hizo lugar a esa falta de legitimación y no condenó a Mosca. En la segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, en esta sentencia de este año, lo que hizo es, revocó la sentencia
y dijo que Mosca sí tenía responsabilidad solidaria porque no había ejercido derecho de tercerización, perdón, el derecho de información, y lo condenó solidariamente al pago de los adeudos a ese trabajador. Es muy interesante porque habla del derecho de información que Mosca no lo ejerció, habla también del tema de la responsabilidad, por qué termina siendo solidaria, y habla de lo que veíamos, el artículo 1. ¿Qué debiera haber hecho Mosca? ¿Qué debiera haberle pedido y por qué obligaciones responde y cuáles en su caso no? Esta sentencia es muy rica a los efectos de este tema que hemos visto, así que estaría bueno que lo lean. Y por último, y acá cerramos, hay otra sentencia que es más vieja, que acá en realidad lo que se discute es la modalidad de la tercerización. Para la parte actora, ella estaba en un caso de suministro de mano de obra, entonces lo que pedía era una equiparación salarial por el artículo 5 que analizamos mucho el día de ayer, evidentemente que le pagaran por un consejo o grupo de salarios haciendo peso a la ecuiparación salarial, le convenía económicamente. La demandada dijo que se trataba de una subcontratación, de que no era un suministro. Como ustedes ven también en los hechos, a veces cuesta hasta dilucidar en qué tipo de tercerización nos encontramos. Y en este caso concreto, el Tribunal de Apelaciones de primer turno, en esta sentencia de 85 del 2016, entiende que se trata de una subcontratación. ¿Está? La primera instancia había entendido eso, y el Tribunal de Apelaciones también, que no se trataba de un suministro de mano de obra, sino una subcontratación. Entonces la equiparación del trabajador no corresponde porque la ley lo limita solo el suministro de mano de obra. ¿Está? Bueno, dejamos por acá, después van a ver que el artículo 3 lo que dice es que cuando una empresa que tiene seguro de desempleo o en conflicto colectivo no puede reemplazar a esos trabajadores bajo estas modalidades. Estas son otras disposiciones, después más relevante de la ley. Y también van a ver que expresamente el artículo 2 y 3 de la ley prevé ciertos tipos de situaciones y los excluye de la responsabilidad. ¿Está? Ciertas exclusiones. Que dice que cuando un servicio se presta de manera ocasional, no se trata de una tercerización, y además deja fuera lo que es los contratos de distribución. ¿Sí, Prieto? Nos van a matar a vos y a mí. Decime, por la hora. No, abrí el micrófono. ¿Cuándo sería el parcial? No tenemos fecha determinada. Pero lo hablamos con el profesor para tratar de fijar fecha, pero en realidad lo que decíamos la clase pasada, venimos bastante bien. Hoy es la última. Tomen en cuenta que la clase que viene se empiece OIT y hagan un recuento así hasta para él nos estimen la fecha. Hablamos con el profesor y la idea es, tal vez la semana que viene, sí ver de decirles una fecha exacta, que los compañeros nos dijeron que estaría bueno tenerlo. El lunes se lo decimos, Lucy. El lunes confirmamos. El lunes les confirmamos. Porque ahí en el programa aparece la clase 17, pero yo en realidad estoy medio perdida y han habido feriados. Sí. El lunes la idea es de poder decírsela. Ok, gracias. Hoy, Lucy, estamos en la clase 9, ¿no? Sí, por eso, hoy terminamos, Sí. sé que arrancamos OIT la que viene, ¿no? No sé qué clase es. Exacto. De número. Es la 10, si no me equivoco. Exacto. No lo tengo acá. Exacto. Viernes y lunes es OIT. Está. Bueno, por acá estamos, perdón Bueno, haberme apurado al gracias. final, pero así cerramos el tema y avanzamos con OIT la clase que viene. Ok, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Lucy. Chau, chau.